Vuelven a sonar los tambores de la información en la pantalla de TV Ciudad. Reaparece MBD Noticias Edición Central, cerrando una semana que por lo menos en Montevideo y buena parte del sur del país vino con mucha agua en este viernes. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Muchísima agua y algunas consecuencias de esta situación climática que a continuación pasamos a repasar. Es que es el tema de arranque ineludible porque, como decíamos en esta jornada, en un lapso de 2 horas llovió la mitad de la media mensual en Montevideo y la zona sur del país. Las lluvias intensas oscilaron entre los 40 y los 80 milímetros y provocaron inundaciones y desbordes en varias zonas de la ciudad. En este momento rige una alerta amarilla en Montevideo y también en parte del sur y otra naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas en el centro y el este del país. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, señaló que se requiere una inversión cercana a los 25 millones de dólares para mejorar el drenaje en algunas zonas del departamento. Destacó que mientras esas obras no se concreten, se generará un protocolo con cortes de tránsito para las áreas afectadas. Tendremos más de este tema, de algunas situaciones puntuales que se dieron en la ciudad, pero hay otros asuntos. Repasamos los titulares. Entre marzo de 2021 y abril de 2023 hubo 119 casos de niñas y adolescentes de menos de 15 años embarazadas. Al menos 50% de estos embarazos son producto de abuso sexual. Spotify envió un comunicado informando que dejaría de brindar servicios en Uruguay este mes. El presidente de la calle Pou dijo que está en conversaciones con la empresa, pero que también hay que cuidar a los intérpretes y autores. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, anunció un cambio de estrategia y también relevos en diversas reparticiones del ministerio como parte de una mejora de la gestión. Los funcionarios judiciales están de paro en esta jornada después de declararse en conflicto hasta que sea cesado el director administrativo del Poder Judicial, quien tiene varias denuncias por acoso laboral. La Alianza de Organizaciones de Pacientes denuncia falta de representación de pacientes en los consejos consultivos de las prestadoras de salud y pide que la atención se centre en las personas. El Ministerio de Salud Pública está a favor de que no haya diferenciaciones para los usuarios en relación a la canasta de prestaciones básicas de las mutualistas. El próximo domingo, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, se realizará una marcha desde la Plaza del Entrevero hasta la Intendencia de Montevideo a las 17 horas. Este domingo se celebra el Día Nacional del Candombe y habrá recorrido e inauguración de placas en memoria de los desalojos en Reus al Sur, Ancina y los conventillos Mediomundo y Gaboto. La guerra volvió con intensidad a la Franja de Gaza, dejando más de 180 muertes tras ataques del Estado de Israel. Estados Unidos, Egipto y Qatar intentan negociar un nuevo alto al fuego. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró hoy que el planeta está viviendo un colapso climático y que el impacto es devastador al comienzo de la cumbre COP28 del clima. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube y a quienes nos escuchan por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio en esta tarde lluviosa, Martín. Sí, aparentemente con condiciones un poco más llevaderas, por lo menos en Montevideo. Nos lo dirá en todo caso porque anduvo por las calles y está esperando para salir al aire Martín Duarte, que llega con asuntos sindicales. ¿Cómo anda, Martín? Martín, Natalia, buenas noches. Sí, estamos aquí en la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que en la jornada de hoy, junto al resto de los gremios judiciales, menos los jueces, realizaron una paralización de 24 horas que llevó a la Suprema Corte de Justicia a declarar día inhábil en la jornada de hoy. Esto a raíz de las renuncias que vienen realizando los gremios por malos tratos al director general de Servicios Administrativos, Marcelo Pelle. La Suprema Corte de Justicia va a investigar justamente al director, pero la solicitud de los gremios era que fuera removido de su cargo. Eso activó directamente la paralización de esta jornada y prevé paralizaciones para la próxima semana, concretamente el próximo lunes a las 14 horas. En algunos minutos venimos con más detalles. Nos quedamos en la zona céntrica de Montevideo. Aparece Juan Aldecua con paraguas o sin paraguas. Martín, Natalia, compañeros, sin paraguas, bajo techo. Está lloviendo un poquito menos en la ciudad de Montevideo. Nada que ver con lo que fue esta tarde, con una capital que arrancó cerquita del mediodía con muchísima lluvia e inundaciones que provocaron también algunos llamados de vecinos y vecinas al SECOED, donde estuvimos esta tarde, donde la intendenta Carolina Cose dio una conferencia de prensa y, entre otras cosas, destacó que lo que sucedió hoy
100 milímetros cayeron de precipitaciones en solo una hora. Sucede cada 100 años y pasó 2 veces en los últimos 2 años. En un ratito ampliamos más. Bien, y ahora vamos al adelanto de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que nos habla de algunos datos sobre la alimentación de la población uruguaya. Julieta. Así es, Nati, vamos a estar compartiendo un informe multidisciplinario de la Universidad de la República, el informe más completo vinculado a la alimentación, a la cadena de alimentación y a todos los actores que intervienen en el proceso de la alimentación de la población uruguaya. Esta investigación interesantísima aborda aspectos sociales, económicos y de la salud también. Así que vamos a estar con muchos datos presentando los resultados de esta investigación de la Universidad de la República. Bien, y hay discrepancias sobre el pago a las personas que realizaron este último censo. Nos habla el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, y Jacobo Calvo, de la Agrupación de Censistas. Dentro de ese convenio lo que se dice es que se pagan las entrevistas por tiempo y no por persona, ni por vivienda, ni por nada. Se pagan por tiempo. De 15 minutos a 30 minutos se deberían de haber pagado 150 pesos. A nosotros en una entrevista promedio del censo nos estaban pagando 50 pesos por entrevista. Hay algunos reclamos que están haciendo los censistas, pero que están por fuera de lo que indicaban los contratos. Así que, digamos, por supuesto tienen todo el derecho de hacerlo, recurrir al Ministerio de Trabajo si así lo consideran, pero los saberos fueron absolutamente pagos. Ahora empezamos a desarrollar la información, destacando un asunto que pasó inadvertido entre los que comentamos en el comienzo de la edición de hoy, pero que es muy importante. Porque entre marzo de 2021 y abril de 2023 se notificaron 119 casos de niñas y adolescentes embarazadas de menos de 15 años. Y por lo menos en la mitad de los casos hubo abuso sexual, según los datos relevados por ACE. La Administración de los Servicios de Salud del Estado informó de esta situación en el marco de un encuentro que se denominó ¿Qué vemos cuando vemos a una niña embarazada? Un diálogo entre instituciones con el objetivo de fortalecer el compromiso de los distintos actores de gobierno para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos humanos de las niñas y adolescentes en situación de embarazo. Desde la Dirección de Salud de la Niñez y Adolescencia y del Área de Salud Sexual y Reproductiva de ACE, informaron que entre marzo de 2021 y abril de 2023 se notificaron 119 casos de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años y por lo menos el 50% de estos embarazos fueron producto de abuso. Además, se señala la vulnerabilidad de estas niñas y adolescentes. 49% tiene antecedentes de violencias, 18% sufrió violencia sexual previo al embarazo, 27% está en procesos judiciales por violencia, 24% se encuentra bajo protección institucional, 28% tiene alguna patología orgánica, 27% tiene patologías de salud mental, 8% había tenido intentos de autoeliminación y 10% es usuaria problemática de sustancias. El 82% concurre a centros educativos. De estos 119 casos, 76% continuó el embarazo y en el 24% se produjo la interrupción voluntaria del mismo. El 85% de las gestaciones que continuaron sufrieron complicaciones tanto en el embarazo como en el parto, cesárea o puerperio. Estos datos surgen de una herramienta que se implementa en ACE y se denomina Notificación y Análisis de Casos de Niñas y Adolescentes Menores de 15 años en situación de embarazo. Bueno, y ahora sí vamos a nuestro tema de portada, porque a esta hora rige una alerta naranja por lluvias intensas y vientos fuertes en la zona centro y este del país. Y en Montevideo y la zona sur del país, en donde llovió la mitad de la media mensual en 2 horas nada más, rige una alerta color amarillo. Para lo que es el sur, o sea, es la capital y el extremo suroeste del país, lo peor ya pasó, que fue a primera hora de la tarde, donde precipitó entre 40 y 80 milímetros, todo en un acumulado que se dio en menos de 2 horas, entonces fue una precipitación muy intensa, asociado obviamente a las tormentas fuertes y severas que ya habíamos anunciado y por lo cual teníamos una alerta meteorológica. También se dieron rachas de viento muy fuerte. Acá en Montevideo, en la estación Melilla, registramos 100 kilómetros en la hora. Seguramente en la zona hubo daño, nosotros todavía no nos hemos contactado con el SECOET de Montevideo para saber qué daños hubo en la zona, pero con esa intensidad seguramente algún daño en la zona ocurrió.
¿Qué sucede ahora? Bueno, este sistema que afectó a primera hora en la mañana en el extremo suroeste y sur comienza a desplazarse hacia el centro y este del territorio nacional, donde allí tenemos hasta las 9 de la noche una alerta naranja y posteriormente, ya avanzada la noche, este sistema de tormenta va a llegar al norte, donde hoy, por ejemplo, tuvimos temperatura máxima de 38 grados. Y bueno, y estas tormentas que van a llegar al término de la noche en el norte del territorio nacional van a persistir allí hasta el día sábado, por lo cual eso es una preocupación extra, porque recordemos que el norte del país tiene inundaciones, incluso tiene evacuados. ¿Qué se puede decir en cuanto a los acumulados de lluvia de estas horas? Fueron muy importantes, estamos hablando en torno a los 40-80 milímetros en 2 horas, es decir, casi la mitad de la lluvia media mensual en 2 horas. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Bueno, y las lluvias están bajando su intensidad a esta hora, tal como lo veíamos recién en el contacto con nuestro compañero Juan Aldecoa, y esta situación obligó a desplegar una serie de operativos. Vamos nuevamente al contacto con nuestro compañero que está en las calles del centro, y allí se ve, de todas formas, Juan, cómo está acumulada el agua, casi no se ve el cordón. Así es, Natalia, estamos en la zona del Cordón de Montevideo. Hace instantes nada más, la intendenta de la capital de Montevideo, Carolina Cose, dio una conferencia de prensa en el centro de emergencias, en el SECOED, donde habló de las zonas más afectadas de la ciudad, con esas intensas lluvias que se dieron luego del mediodía y en la tarde, y también hasta hace un ratito. Destacó que para mejorar el drenaje de la ciudad se necesitan 25 millones de dólares que tienen que ser aprobados por el Ministerio de Economía. Mientras tanto, mientras esa aprobación no llegue, se generará un protocolo con cortes de calle y de tránsito en las zonas más afectadas. Veamos y escuchemos a la intendenta Carolina Cose. Hay lugares de la ciudad que fueron pensados y diseñados para el siglo pasado, o que cuando se diseñó no se tuvo en cuenta que iba a haber un cambio climático, un calentamiento global. Esto que nos está pasando, le está pasando a todas las ciudades del mundo. Como no podemos hacer las inversiones ahora de 25 millones de dólares en La Paz y Rondó o en Busareo y Vado, es cuando se prevean fenómenos de este tipo que en realidad nunca se pueden prever con precisión. Por lo tanto, hemos resuelto en el día de hoy que cuando tengamos una posible previsión, vamos a pensar que va a pasar lo peor. ¿Qué vamos a hacer en estas zonas? Vamos a cortar el tránsito y vamos a avisar de manera automática por WhatsApp a las personas que están conduciendo, evite este cruce porque ahí, digamos, hay una inundación o algo por el estilo. Recibimos en el día de hoy, hasta ahora, hasta hace un rato, 238 solicitudes por el WhatsApp, 092-250-260. Hasta hace media hora ya estábamos trabajando en la mitad. Recibimos 150 solicitudes referentes a espacios públicos, 80 tienen que ver con árboles caídos. Ya tenemos 7 cuadrillas trabajando sobre la realidad. Vamos a seguir trabajando. Quiero avisar que la tormenta, por lo que vemos, va a continuar. Y aunque no continuara, cuando pare, también quiero decir que limpiamos preventivamente 50 cursos de agua en el correr de la semana. Hay también desborde de cañadas y de cursos de agua. Cuando pare la lluvia, el tema de la cañada y el arroyo va a continuar. Cose, además, habló, destacó y agradeció el esfuerzo de los trabajadores de la Intendencia, del SECOED y también del SINAE. Además, estuvo hablando y refiriéndose al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a sus dichos sobre la postura que debería tener la coalición de izquierda con respecto al plebiscito de la reforma de seguridad social. Carolina Cose acusó a Lacalle Pou de estar haciendo campaña política. Me sorprende y me pregunto, el artículo 77 de la Constitución, digamos, plantea la prohibición de realizar campaña electoral por parte del presidente. Y no quisiera que esto fuera, digamos, espero que no sea
un primer discurso de campaña del presidente de la República porque no correspondería. No digo que lo sea, pero es una pregunta que conviene hacerse, ¿verdad? Y reflexionar un poquito. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Y les contamos que la emergencia del Hospital de Clínicas se inundó debido a las lluvias de hoy, pero la situación ya se superó a esta hora producto de los trabajos realizados. El agua que inundó la emergencia del Clínicas provino de Avenida Italia, que a esa altura también quedó inundada. Desde el centro asistencial informaron que el agua acumulada sobrepasó la capacidad de los drenajes que normalmente funcionan sin problemas. Dada esta situación, 70 personas pacientes fueron trasladadas hacia los pisos superiores, mientras que personal de diferentes sectores procedía a reacondicionar el sector de emergencia. A pesar de los inconvenientes, no se dejó de atender a las personas que así lo requirieron. Personal de bomberos y de empresas sanitarias trabajan en el lugar para desagotar el agua acumulada en el exterior. Y ahora cambiamos de tema. Por cierto, pasamos a un asunto muy comentado porque la empresa Spotify emitió un comunicado alertando que dejará de prestar su servicio en Uruguay a partir de 2024. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que está en conversaciones con Spotify para que no se vaya del país, pero también dijo que hay que cuidar a las y los intérpretes y autores. La principal plataforma de servicio de streaming de música, Spotify, envió un comunicado a todas y todos sus clientes informando que debido a cambios recientes en las leyes de derechos de autor, haciendo referencia a los cambios que surgen de la ley de rendición de cuentas, comenzará la discontinuación del servicio en Uruguay a partir del 1 de enero de 2024. Allí se informa que dejará de funcionar completamente desde el 1 de febrero del próximo año. En el comunicado, la empresa asegura que paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras, quienes representan y pagan a los artistas y compositores, y ha contribuido con más de 40.000 millones de dólares hasta la fecha. Sostiene que los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar 2 veces por las mismas canciones. Dice textualmente: a menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras a quienes pagamos ese 70% deben asumir la responsabilidad de estos costos, nuestro negocio de conectar artistas y fans será insostenible. Mientras tanto, el presidente de la República dijo que se sigue negociando y se mostró confiado en lograr un acuerdo. Es una plataforma importantísima para todo. De hecho, a mí hoy de mañana me llegó la notificación que le llegó a muchos. Hay que también de alguna manera cuidar a los intérpretes, también a los autores, así que estamos en conversaciones. Vamos a salir adelante, espero que sí, nos vamos a poner de acuerdo. Y el presidente de la Cámara Uruguaya del Disco, el músico Mauricio Ubal, expresó preocupación tras este anuncio de Spotify. Claro, dijo que la salida de la multinacional del mercado uruguayo sería el peor escenario. Este es un momento muy crítico. Es el peor escenario que podemos tener. La Cámara no tuvo oportunidad de conversar esto y lo hemos dicho de todas formas, no tuvimos oportunidad de intercambiar y se sacó un par de artículos y esto después que no pudimos tener chance ni siquiera de hablar de qué se trataba, es decir, por qué, el cómo se iba a hacer, en fin. Y esto trae, esos lodos traen estos vientos, estas tormentas. Entonces, ahora hay que ver qué se puede hacer. La Cámara del Disco ha puesto a todos sus técnicos, que son de los mejores de la región, a los abogados, a disposición. Y bueno, en las últimas horas se ha intensificado un poco el intercambio, así que veremos qué ocurre. Otra vez cambiamos de tema porque el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, anunció un cambio de estrategia y una serie de relevos, incluyendo a 5 jefaturas departamentales de policía. Además, asumió como nueva directora del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y el Delito la ex presidenta del Sindicato Policial, Patricia Rodríguez. Es natural que se den desgastes en la gestión. Entendemos que no hay que tenerle miedo a los cambios, que los cambios que estamos realizando son positivos y que apuntan precisamente a una mejora de la gestión. La estrategia de este ministerio va a estar basada en el enfoque dual, del que mucho hemos hablado, el que tiene un eje sobre el trabajo de prevención y represión policial,
Nos parece fundamental este eje de represión policial. No hay que tenerle miedo a la palabra represión, porque gracias al trabajo de la represión es como logramos contener el delito. Y por otro lado, el otro eje de este enfoque dual tiene que ver con el trabajo vinculado a las causas que llevan a aquellas personas por el camino equivocado de delinquir. Nos vamos a parar en 3 ejes principales. Uno va a ser el trabajo sobre los homicidios. El otro va a ser el trabajo vinculado al narcotráfico y dentro del trabajo vinculado al narcotráfico un foco especial al lavado de activos. Y por último, el tercer eje va a ser la tecnología, que es transversal a todo el resto de los ejes en los que nos proponemos trabajar. Hablamos ahora del conflicto de los funcionarios judiciales con un paro anunciado de 24 horas. Nos amplía nuestro compañero Martín Duarte. Bueno, gracias Natalia. Sí, culmina esta jornada de paralización, de acatamiento histórico, así se ha definido por parte de los funcionarios judiciales, que salvo los jueces, bueno, los distintos gremios se adhirieron en la jornada de hoy. Esto se activa en función de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de investigar al director general de Servicios Administrativos, Marcelo Pelle, pero no removerlo del cargo, que era un poco la demanda que tenían los trabajadores. Le agradecemos estos minutos al secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo, para estar conversando acerca de esta jornada. La definían como histórica por el acatamiento que estuvo, ¿no? Sí, para nosotros fue muy importante el acatamiento del día de hoy. Tal es la situación que la Suprema Corte de Justicia resolvió que el día de hoy no se computa para los plazos. Quiere decir que bueno, el gran acatamiento que hubo determinó que las oficinas judiciales estuvieran vacías. Bueno, esto llevó a que activaran la medida de hoy un paro para la próxima semana, pero ya también encuentros con el Ministerio de Trabajo, con el propio ministro y en definitiva, activar algunos otros mecanismos ante la contestación que tuvieron de la Suprema Corte de Justicia, que no era la que esperaban. No, nosotros consideramos que más fue de las peores respuestas, no solo al sindicato de los trabajadores, sino que a la sociedad toda, ¿no? Estamos hablando de que la Suprema Corte de Justicia mantiene en su cargo a una persona que ha delineado una política represiva, una política de hostigamiento hacia los trabajadores. Nosotros pensábamos que la Suprema Corte de Justicia hubiera tenido otra señal que tenía para darlas y no las dio. Por eso es que nosotros activamos el paro de 24 horas para el día de hoy. Para el lunes estamos planteando un paro a partir de las 14 horas con concentración frente a la Suprema Corte de Justicia, donde se va a hacer una conferencia de prensa en conjunto con todas las asociaciones que convocaron incluso al paro de hoy del Poder Judicial. A su vez, el miércoles estamos teniendo una asamblea general que estamos evaluando si hacerla aquí en la sede o hacerla en otro lugar por la gran cantidad de compañeros que quieren concurrir para definir cuáles son los próximos pasos a seguir. En el día de hoy tuvimos una entrevista con el ministro Mieres. Ya tenemos planificada una reunión con la Institución de Derechos Humanos. Estamos haciendo tratativas para que nos reciban otros organismos internacionales y el día martes a las 11 de la mañana tenemos una reunión en la Central Sindical. Con la Suprema Corte están previendo mantener algún tipo de reunión, porque sobre todo ahí es el mecanismo que puede accionar un poco la demanda de los trabajadores ante la situación de abuso, ¿no? Nosotros determinamos que con el único vínculo válido que tiene la asociación es con la presidenta de la Corte. Estamos a total disposición para lo que considere la presidenta. Nosotros, hasta que la Suprema Corte de Justicia no le quite la confianza política al director general, el conflicto planteado por los trabajadores judiciales sigue en todos sus términos. Se puede elevar a otro nivel. Esto por ahí recaerá en lo que vos decías, la asamblea que tiene el próximo miércoles, pero hay algunas otras medidas que se puedan activar. Y bueno, esas son las que vamos a estar evaluando. Hasta el miércoles tenemos las que ya te comenté, y aparte sí seguir fuertemente planteando a nivel de la sociedad la importancia de este conflicto. Este conflicto se centra en que en un momento donde la salud mental está siendo foco, bueno, en el Poder Judicial no se le respetaron los derechos a un trabajador que tomó la triste decisión de suicidarse.
Entonces el mensaje es que no más acoso, no más violencia de ningún tipo en la sociedad y menos en el Poder Judicial. A partir de este hecho surgieron algunas otras denuncias que han llegado a los funcionarios, a la asociación como tal. Desgraciadamente, luego de este hecho fue lo que detonó una denuncia masiva de más de 30 denuncias de compañeros y compañeras que están relatando las situaciones que se vivían y se siguen viviendo actualmente en la Dirección General de los Servicios Administrativos. Entonces, eso es lo que ha permitido es justamente que el sindicato no pueda ir marcha atrás en la solicitud de la renuncia al cargo de director general del ingeniero Pelle. No hay vuelta atrás. El sindicato no levanta el conflicto si la Suprema Corte de Justicia no determina separar de las responsabilidades como director general al ingeniero Pelle. Pablo Elizalde, muchas gracias por estos minutos. Era el contacto en este caso con el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, planteando lo que va a suceder, lo que sucedió en la jornada de hoy, esta paralización de 24 horas y ya lo previsto con paro y movilización para el próximo lunes a las 14 horas. Muchas gracias, Martín y equipo. Cambiamos nuevamente de tema. Vamos a hablar de salud, porque hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que este año hace foco en potenciar el trabajo de las organizaciones sociales integradas por la población afectada. En Uruguay, menos de 1% de la población tiene diagnóstico de VIH. El lema es que lideren las comunidades, ¿verdad? Entonces estamos tratando de que se haga testeo en todos los lugares. El estado de situación epidemiológica tenemos en población general menos del 1%, o sea, un 0,6%, pero estamos tratando de focalizar en las poblaciones claves también, ¿verdad? De más alto riesgo. Es importante, hoy en todo el país va a haber testeo. Diverio destaca la importancia de hacerse las pruebas diagnósticas para una detección temprana, algo fundamental para el tratamiento. En la puerta del ministerio están realizando triple testeo, sífilis, VIH y hepatitis C. El VIH no da síntomas, cuando da síntomas está en la etapa SIDA. Si está en la etapa SIDA ya estamos llegando tarde. Es importante diagnosticarse previamente para poder tratarlo, que la persona no tenga síntomas y pase a ser una enfermedad crónica como es la diabetes, la hipertensión. Por su parte, el subsecretario de Salud llamó a seguir trabajando en la prevención y destacó el uso del preservativo. Por suerte las personas cuentan con un tratamiento que es de excelencia y que permite tener una vida completamente plena, trabajar, desarrollarse, poder tener hijos, familia, de todo punto de vista. En Uruguay hemos eliminado la transmisión vertical, quiere decir la transmisión de madre a hijo. Una madre con VIH positivo que adhiera al tratamiento pueda tener hijos de forma totalmente segura. Habló Laura Pérez, que es de la Red de Personas con VIH, y dijo que fechas como la de hoy son importantes para concientizar acerca de la enfermedad y para informar acerca de las respuestas del sistema de salud. Y ella también recordó que con los tratamientos actuales se la puede considerar una enfermedad crónica. Hoy tenemos disponibilidad de todos los tratamientos retrovirales. Ya desde hace unos años el VIH se ha transformado en una enfermedad crónica, en la cual se puede vivir muchos años. De hecho, hay mucha sobrevida. Muchas de las personas que nos infectamos hace 20 años o más, estamos envejeciendo con el VIH. Que eso también trae otras consecuencias de otras enfermedades que son propias del envejecimiento, pero que en las personas con VIH aparecen antes o aparecen con más dificultades por el hecho de que somos inmunodeprimidos. Y, por ejemplo, todo el problema de la fragilidad de los huesos, los problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes. Nosotros al tener VIH somos inmunodeprimidos. Entonces lo ideal es estar estabilizado. Y de esa forma no agarrar las enfermedades oportunistas, que era lo que llevaba a la muerte en los primeros años, las neumonias, la tuberculosis, las meningitis. De esa forma uno estaba más protegido de no agarrarse esas enfermedades oportunistas. Y el Ministerio de Salud Pública está a favor de que no haya diferenciaciones en el acceso a la canasta de prestaciones básicas de las mutualistas. Esta postura está alineada con un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que está a estudio del Parlamento. Eso es un aspecto que no está regulado hasta el momento en el Sistema Nacional de Salud. En el 2022, en la rendición de cuentas, el Ministerio propuso un artículo muy similar al que está en discusión ahora,
porque fuimos y expusimos en ese sentido en aquel momento con el doctor Salinas y ahora con la doctora Arrando, de justamente lo que pueda generar esa diferencia, esa diferenciación en los usuarios de FONASA en las mutualistas. Nosotros expusimos que quizás para algunos servicios que no sean parte del PIAS, como la hotelería o como algún otro servicio que pueda ofrecer la mutualista, eso está por fuera de lo que significa el FONASA, pero para la canasta de prestaciones ahí veíamos un inconveniente en poder adherir a esos programas. Ese artículo en aquel momento se pasó a la Comisión de Salud, ahora se presentó un nuevo proyecto y la discusión ya está en la órbita del Parlamento, pero el Ministerio ya expuso su posición. Otro asunto vinculado a la salud, porque desde la Alianza de Pacientes Uruguay se dice que actualmente no hay representación de las usuarias y los usuarios en los consejos consultivos de las prestadoras de salud. El colectivo reclamó ser escuchado en la previa del tercer Congreso de Organizaciones de Pacientes que se desarrollará bajo la consigna hacia un nuevo modelo de atención. Existiera un fortalecimiento de la atención primaria, las personas no acudirían tanto al médico, las personas no estarían tan medicadas, las personas no serían hospitalizadas, no irían a puertas de emergencia. Si los prestadores incorporaran, hablo de los públicos y los privados, si incorporaran la experiencia del paciente, incorporaran el punto de vista del paciente al prestador, que te voy a decir otra cosa, es un derecho que tenemos los usuarios y que no se está contemplando en este momento porque sabemos que no hay representantes de los pacientes en los consejos consultivos de los prestadores. Les aseguro, te aseguro y aseguro que la experiencia del prestador, del paciente y de las instituciones públicas sería absolutamente otra y la ecuación económica sería mucho más favorable. Souto valoró positivamente el anuncio de la Administración de Servicios de Salud del Estado de habilitar a partir del 1 de enero y de forma progresiva que los usuarios del prestador público puedan levantar en las farmacias la medicación cuando no la encuentran en el centro de salud. Entendemos que todo lo que mejore la experiencia del usuario es positivo. Sabemos fehacientemente que faltan muchas veces una cantidad de medicamentos, sobre todo por el tema cronicidad, en el tema salud mental, hay unas faltantes muy importantes. El tercer Congreso de Organizaciones de Pacientes que se realiza este sábado en la Intendencia de Montevideo es de asistencia libre y gratuita, pero se requiere una inscripción previa en las redes de la Alianza de Pacientes. Y les contamos que desde hoy y hasta el domingo se lleva adelante una nueva edición de Montevideo Sin Barreras en el marco del Día Internacional de la Discapacidad que se va a conmemorar precisamente el domingo. En el atrio y en la explanada de la Intendencia de Montevideo habrá una feria de personas emprendedoras, talleres, charlas y actividades artísticas de 13 a 20 horas. Más de 63 organizaciones participan de estas jornadas que dan cierre a un año de actividades y son un momento de celebración y reivindicación de derechos de las personas con discapacidad. Se necesita una sensibilización imponente a todo nivel respecto a los problemas de salud mental, a los síndromes. Se necesita que la gente esté informada, que sepa para no tener actitudes groseras o de discriminación. Pero para eso es necesario formación para los padres, para los docentes. El sábado de 13 a 22 y el domingo de 15 a 16 y 30 horas habrá actividades lúdico-recreativas, expresiones artísticas y espectáculos variados, mesas de debate sobre derechos de las personas con discapacidad. Lo que venimos haciendo es una feria de emprendedores que vienen trabajando a lo largo del año y se culmina en lo que es este cierre de jornada que son 3 días. Son emprendedores vinculados a la temática discapacidad, pero también tenemos diferentes conversatorios, por ejemplo, búsqueda de empleo, beneficios vinculados a personas con discapacidad y también a partir de las 16 horas, como vos bien mencionaste, tenemos actividades artísticas, varieté de circo, espectáculos de teatro, también tenemos murga. Y el domingo se realizará la clásica Marcha por la Accesibilidad y la Inclusión, que en Montevideo partirá de la Plaza del Entrevero a las 17 horas y además habrá una concentración y una marcha en Salinas. Los colectivos reclamarán por el derecho de acceso a la vivienda, a la salud y también a la educación. Nosotros estamos convocando para el domingo 3 a las 5 de la tarde a la marcha que se hace por el Día Internacional de la Marcha de la Discapacidad. Y el tema es poder
convocar a todos y todas, con o sin discapacidad, para justamente reivindicar nuestros derechos, aquellos derechos que de alguna manera u otra han sido recortados, como todos los recortes que han habido en este país, y además también poder concientizar no solamente a las autoridades, sino también a las personas que habitan este país. La idea es esa, ¿no? de hacer una convocatoria y una reivindicación de los derechos, porque han afectado no solamente en la vivienda, en la educación, en la salud sobre todo. La alimentación será tema en el informe de hoy. Algunos detalles, algunos datos de las características de la población uruguaya en relación a la alimentación, Julieta. Exacto, es clave esto que dijiste, porque no vamos a hablar únicamente de alimentación, sino que vamos a hablar principalmente de las personas y el vínculo que tienen las personas en Uruguay con los alimentos en general. Hay una investigación que se presentó muy recientemente, el alimento como trama de vida, es la investigación, creo, más completa de los últimos años vinculada a la configuración de relaciones alrededor del alimento, y fue una investigación que llevó adelante la UDELAR por más de 2 años con investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas dentro de la Universidad de la República, como las ciencias sociales, la nutrición y también la extensión y el contacto con el medio. Esta investigación en realidad lo que destaca y lo que encuentra fuertemente son diversos graves problemas vinculados a la alimentación en nuestro país, que se agravaron aún más en 2020 en el contexto de la crisis económica, sanitaria, pero también social, provocada en gran medida por la pandemia, en otros aspectos por cuestiones que ya venían desde antes también y que se agravaron y se vieron con más fuerza en esos momentos. Y lo que hace justamente esta investigación es poner el foco, como decíamos, en las relaciones sociales y económicas que están alrededor, en torno a la alimentación. Por eso las conclusiones que sacan, más allá de las conclusiones, el estudio que hacen de estos vínculos, digamos, es muy interesante, y así lo destacaron especialistas no solamente de Uruguay, sino de otros países también, que mencionaron lo completa y lo interesante y novedosa también que es esta investigación que presentaron desde la Universidad de la República. Esta es una investigación cuya vocera es una investigadora y experta en nutrición, Adriana Cauchi. Estuvimos conversando con ella y nos estuvo contando algunos de los principales elementos del estudio que hizo la Universidad de la República sobre la alimentación en nuestro país. La inseguridad alimentaria y el hambre como un gran problema en Uruguay, que se profundiza así con la crisis socioeconómica, pero que ya estaba dado. Lo cual también nos hace visualizar que esta problemática está relacionada al acceso económico de los alimentos, pero que ese acceso se reproduce sistemáticamente por un modelo económico, y que a su vez las políticas alimentarias, que ese sería como otro de los ejes que nosotros identificamos, la gubernamentalidad de las políticas alimentarias, en esto de el gran fraccionamiento que existe en torno a las instituciones que abordan lo alimentario, desde distintas ópticas, pero no de forma integrada o coordinada, sino que cada uno a través de su misión institucional va generando como distintas políticas de forma fragmentada justamente, y a su vez también lo que veíamos es que se da como desde un enfoque bastante restrictivo y no integral de la alimentación. ¿Y de dónde salen las conclusiones? ¿Estudian casos concretos? Así es, esta investigación, que tiene más de 200 páginas, esta publicación, estudia 2 casos concretos que son muy diferentes. Por un lado, estudiaron durante mucho tiempo y con un abordaje, como decíamos, desde la ciencia social, el caso de Malvin Norte, que como sabemos es un barrio que tiene condiciones de vulneración, tanto sociales como económicas, y en ese sentido lo que vieron es que durante la pandemia se generaron respuestas sociales organizadas que empezaron a tener dinámicas muy interesantes vinculadas a la alimentación. ¿Por qué? Porque no únicamente se veía la alimentación como una necesidad, sino también como una forma de generar comunidad. Cómo se estructuró un barrio alrededor de la alimentación, generando también con el propósito de alimentarse cuestiones vinculadas a la cultura y, como decíamos, también a la sociedad. Lo que decían es que lo que sucedió en Malvin Norte es que volvieron a poner al alimento como algo central de la vida comunitaria.
Y por otro lado, otra experiencia que tiene que ver con el mercado de cercanía de Atlántida, un mercado que hace un tiempo que ya se viene desarrollando justamente en esta localidad de Canelones, y lo que hace es generar vínculos entre los productores y las productoras y quienes consumen los alimentos. Ellos se llaman vínculos incluso afectivos, porque hay un conocimiento y hay también allí generada un concepto de comunidad alrededor de este intercambio que va mucho más allá de la necesidad, como decíamos. Entonces, de alguna manera, lo que vieron en este estudio es que estas pueden ser pautas de cómo sí puede funcionar la configuración del alimento en nuestro país. Es decir, lugares por donde investigar y por donde profundizar, de políticas que sí tendrían sentido porque rescatan lo comunitario y en ese sentido mejoran las condiciones de consumo de esa comida, sociales, incluso de salud de las personas que están alrededor de esto. ¿Y qué es la lógica descomunal en torno a los alimentos, que es un concepto que se desprende de este trabajo? Bueno, vieron que mencioné un par de veces esto de la comunidad y cómo el alimento se puede situar estructurante de esa comunidad. Bueno, esta lógica descomunal, este concepto que introduce la investigación, básicamente es la consecuencia de que la alimentación se entienda como una mercancía y no como un derecho. Es decir, que lo que tenga más peso en las relaciones vinculadas a la alimentación sea la rentabilidad. Y esto tiene efectos en la utilización de energía, tiene efectos en la salud de las personas, tiene efectos en la calidad de los alimentos, muchísimos efectos. Y justamente para finalizar vamos a ver un tape más de Adriana Cauchi explicando cuáles son los efectos, las consecuencias de esta lógica descomunal que está presente en nuestro país cuando hablamos de alimentos. Ya hablamos de cuáles entienden ellos y ellas que serían las salidas de esta lógica para ir a una lógica comunal en torno a los alimentos. En esta lógica descomunal, como también se da, y este es otro de los aspectos que surge, la concentración de capital, ¿no? Ya sea tanto en el modelo productivo, que es un modelo agroexportador de materia prima, que genera capital para unos pocos y genera exclusión que termina determinando esta problemática del hambre que veíamos. El consumo de productos que no necesariamente son alimentos, como los productos ultraprocesados, que también habla de esta lógica descomunal, y a su vez la concentración de capital en el sistema de comercialización, en lo que es el supermercadismo y cómo eso se va instalando también en los territorios. Ya todos sabemos que el tema de la venta directa de productores y productoras o de pequeños comercios es cada vez más difícil o se da en menor medida, y bueno, es algo que nosotros también en este estudio queríamos destacar porque nosotros identificamos el alimento como un elemento esencial para la vida, y de esta otra mirada lo visualizamos como un bien de uso y de consumo, como un bien material, y por lo tanto ahí queda como medio desplazado el derecho a la alimentación. Y ahora columna cultural en 2 actos con Valeria Tanco. Como pista, les cuento que en Montevideo, particularmente en la zona céntrica, se viene un fin de semana intenso en términos de actividades que van a ser mencionadas a continuación. ¿Cómo andás, Valeria? Ahí está, Meta Municipio B, vamos a estar. Municipio B, es cierto. Mañana, de 14 a 21 horas, se hace la segunda edición del Festival de Aventuras Narrativas. ¿De qué se trata este encuentro increíble? Bueno, de entrar en el universo de la narrativa, pero no como lo pensamos. Uno piensa en los libros, ¿no? Sí. O sea, directamente. Pero no, la narrativa en este caso tiene muchas vertientes. Entre ellas, por ejemplo, los juegos de rol. Que son estos juegos en los que uno hace personajes y va construyendo historias en conjunto y que pueden llevar horas y horas. En esta propuesta de aventuras narrativas uno puede integrarse a jugar juegos de rol sin tener ninguna experiencia previa y con cualquier edad. Esto es una propuesta para toda la familia, que está allí en la Plaza Sereñi en ese horario y que además celebra los 30 años de la Biblioteca Popular Morosoli. Y bueno, y también entonces va a estar dentro de la biblioteca, pero es esto de celebrar la narrativa y el encuentro y la diversidad, ¿no? Va a haber talleres, va a haber también un concurso de cosplay,
de todo dentro, y por supuesto talleres que tienen que ver también, talleres y mesas redondas que tienen que ver también con los libros impresos, ¿no? Porque va a haber también una feria de editoriales independientes. En fin, es una propuesta hermosa para ir a pasar la tarde, que esperemos que esté bien, ya nos dirán ustedes después más adelante cómo va a estar. Un ratito el pronóstico, pero por ahora la invitación queda hecha y es muy interesante. Sí, @aventurasnarrativas.uy en Instagram pueden encontrar ahí la información y ver a ver si hay algún tema climático que haga que cambie alguna coordenada. Dentro de las actividades 18 y 19 hay un espacio que se llama Tejiendo Narrativas Inclusivas, en donde 6 gestores de proyectos culturales se reúnen para conversar sobre la diversidad y la inclusión en las narrativas. Dentro de ella va a estar Nausicaa Palomeque presentando su hermoso proyecto 8 que Cuentan. Y los invito a conocer 8 que Cuentan. 8 que Cuentan es la primera temporada de algo que ojalá siga haciendo Nausicaa con su dirección, desde su dirección y desde su idea, que es, tomó 8 autores uruguayos, autores y autoras, 4 y 4, contemporáneos, e hizo un proyecto que tiene 2 partes. Una editorial que tiene una impresión, o sea, una edición en braille y en tipografía grande para personas con baja visión, y eso lo está como repartiendo a los que lo quieran en los liceos y en instituciones educativas. Y por otro lado, tiene una parte que es un podcast, pero podcast no son audiolibros, o sea, no son los cuentos narrados así simplemente. Son narraciones hechas especialmente, ¿no? Con efectos de sonido, con actores, de las que tuvo a cargo Daniel Jafalián en la producción, el gran sonidista uruguayo. Entonces, es como una nueva versión de los cuentos, ¿no? Ya los propios autores y autoras están súper contentos con el resultado. Esto lo pueden encontrar en YouTube, es fresquito que están estos 8 primeros capítulos en YouTube de 8 que Cuentan. Libre, entonces. Acceso libre, y no nos preocupa que Spotify tome la decisión que tome, esperemos que no, pero no nos preocupa para nada. Si les parece, conocemos un poquito más lo que es 8 que Cuentan para terminar este primer encuentro. En el video, la mano de una persona da vuelta a las hojas del libro 8 que Cuentan, que se imprimió en braille y letra ampliada. Se ve a una mujer con auriculares y con los ojos cerrados, disfrutando un audiocuento de 8 que Cuentan en la feria del libro. Hecho de voces múltiples, todas viriles. Hay barítonos, hay bajos, hay tenores, que alientan a la amiga y tratan de acallar otras aspiraciones. La ronca Judith interrumpe los pensamientos de Blanca y las voces se acallan en el vamos postrero. ¡Britos! Blanca se sobresalta. ¡Britos! ¡Vos! Masculla Judith, mirándola con el mentón caído. Bueno, con la promesa de volver con más de cultura, con una nueva presencia, Valeria Tanco, vamos a cambiar de tema. Sí, el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, afirmó que no hay pagos pendientes para el personal que trabajó en el censo. Sí, cuestionó a quienes piden el pago total de los días trabajados de acuerdo a la regulación, porque entiende que los contratos laborales que se hicieron para el censo no establecen esas pautas. No hay ningún haber impago. Están absolutamente todos los haberes pagos. Se pagó además siempre en fecha. Se hicieron adelantos de los sueldos hacia los días 20 del mes, que no es una obligación legal. Y se hicieron algunas reliquidaciones, como es normal en una cantidad de miles de personas, pero no hay haberes impagos. Hay algunos reclamos que están haciendo los censistas, pero que están por fuera de lo que indicaban los contratos. Así que, digamos, por supuesto tienen todo el derecho de hacerlo, recurrir al Ministerio de Trabajo si así lo consideran, pero los haberes fueron absolutamente pagos. Nosotros pagamos de acuerdo a lo que era el contrato, por tanto, digamos, esa era la obligación que nosotros teníamos. Sin embargo, la agrupación de censistas está preparando una demanda colectiva en representación de 90 personas que entienden que sus reclamos son legítimos, o sea que están contemplados por la normativa. El colectivo exige el pago total de los días trabajados y que se abone según la regulación y el laudo del sector privado. Nosotros ahora mismo tenemos como 2 reclamos fundamentales. Uno sería el de los días que no se pagaron. El argumento de ellos dentro del Ministerio de Trabajo en un ámbito de negociación, de sondeo que le llaman, fue que en su software no figura
el hecho de esos días trabajados. Y luego la otra parte del reclamo, que es la más importante quizá, es la parte del incumplimiento del convenio colectivo. El censo se privatizó, de arriba abajo, se armó una estructura paralela al INE. No se contó con el saber que había en el INE ya de 70 años haciendo censo. Y ellos armaron una estructura paralela a través de una figura que se llama fideicomiso, que es una figura etérea, no se conoce qué es el fideicomiso, es una figura jurídica que oculta que hay privados atrás. Ahí nos colocaron dentro de un laudo que era el 1913, que es el de encuestadores en el Ministerio de Trabajo, que es privado, ¿no? Cámara de Industria y Comercio. Dentro de ese convenio lo que se dice es que se pagan las entrevistas por tiempo y no por persona, ni por vivienda, ni por nada. Se pagan por tiempo. De 15 minutos a 30 minutos se deberían de haber pagado 150 pesos. A nosotros en una entrevista promedio del censo nos estaban pagando 50 pesos por entrevista, o menos en cualquier caso. Si ellos cometieron el error de colocarnos dentro de un laudo privado y no mirar bien cómo se paga dentro de ese laudo privado y simplemente mirar el laudo mínimo, pero no mirar todas las cosas que están reguladas, no está por fuera del contrato. El contrato tiene que cumplir la ley laboral del Ministerio de Trabajo, no hay otra. Cambiamos de asunto. El presidente Lacalle Pou confía en que el futuro gobierno argentino, que a partir del 10 de diciembre encabezará Javier Milei, será positivo para el interés de Uruguay de concretar un tratado de libre comercio con China. Y además reiteró que en la cumbre del Mercosur, prevista para el miércoles que viene, va a pedir Uruguay que haya un encuentro entre el bloque regional y el gobierno chino. Vamos a reclamar, a pedir más que a reclamar, una reunión de los jefes de Estado del Mercosur con el jefe de Estado chino. Si no es así, que el Mercosur, los servicios técnicos se reúnan con China, porque no ha habido una reunión hace mucho tiempo. Y es muy importante tenerla. China la quiere. No parecería lógico que el Mercosur no lo tenga. El presidente chino dijo que estaba dispuesto a acelerar la asociación de libre comercio con Uruguay. Y en la declaración ahí se pone un punto y aparte, y al mismo tiempo sugiere de que políticamente el Mercosur se ponga de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que China está para avanzar con el Mercosur o bilateralmente con el Uruguay. Lo que no quiere, como no quiere ningún país en el mundo, es tener ruido, conflictos de los otros países. Lacalle Pou considera que Milei tiene una postura más favorable a la firma de un acuerdo de libre comercio con China que el actual gobierno argentino, que encabeza el presidente Alberto Fernández. Hasta el momento el gobierno que tenemos en Argentina, o que se tiene en Argentina, no estuvo de acuerdo con la flexibilización o que avancemos bilateralmente Uruguay con China, por ejemplo. O sea, no se estuvo de acuerdo ni avanzar todo el Mercosur con China, ni que Uruguay lo haga. Si uno escucha los discursos del presidente que va a asumir, dijo textualmente que él estaba de acuerdo en que en el Mercosur se pueda hacer lo que Uruguay quiere. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional. La muerte volvió a la Franja de Gaza tras la tregua que permitió el intercambio de rehenes con prisioneros palestinos en Israel y hay acusaciones cruzadas entre Hamás y el gobierno israelí sobre quién rompió esta tregua. A todo esto, hoy el New York Times publicó algo que se viene mencionando desde hace mucho tiempo y es que Israel sabía de los planes de Hamás y no los tuvo en cuenta. Esto fue denunciado por una brigada de mujeres jóvenes que estaban encargadas de custodiar la frontera también de Gaza y que habían denunciado que esto iba a pasar, que había entrenamiento, que había preparación, pero no fueron tenidas en cuenta por sus superiores. Solamente 2 sobrevivieron después del ataque de Hamás. Ahora la guerra ha continuado su curso. Hay más de 180 muertos hoy en la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza anunció que más de 180 personas murieron y casi 600 resultaron heridas este viernes tras los bombardeos israelíes que comenzaron poco antes que expirara la tregua que permitió el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos y en medio de acusaciones cruzadas entre Israel y Hamás, atribuyéndose mutuamente no haber respetado el alto al fuego. Mientras tanto, la entrada de ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Rafah, el único que no está controlado por completo por Israel y que une Gaza con Egipto, se vio paralizada este viernes ante la reanudación de las operaciones militares luego que expirara la tregua, donde también murieron 6 personas víctimas de los bombardeos israelíes, impidiendo la entrada de camiones con elementos básicos para la supervivencia, como agua, alimentos y combustible para la población.
El portavoz de UNICEF, el organismo de la ONU para la Infancia, James Elder, ha condenado este viernes la reanudación de los combates en la Franja de Gaza, señalando la terrible situación que sufren los niños del enclave, afirmando que quienes están hoy en el poder han decidido que se reanudara la matanza y que aceptar el sacrificio de los niños del enclave palestino es la humanidad dándose por vencida. En Dubái, bueno, como se sabe, comenzó la cumbre COP28 del clima, donde el tema de los combustibles fósiles vuelve a ser el centro de las razones por las cuales el mundo vive un cambio climático extremo, y las advertencias de extinción siguen siendo fuertes, precisamente tanto por parte de los organismos de Naciones Unidas, por los especialistas que entienden que estamos a un paso de un cambio irreversible. Hoy se dieron las primeras, comparecencias donde se puso de manifiesto una vez más que si el mundo, y sobre todo el mundo rico, no cambia el rumbo, la cosa está muy fea. Los especialistas de la Organización Meteorológica Mundial, en su informe provisional El estado del clima global en 2023, publicado durante la inauguración de la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP28, advirtieron que el año 2023 será el más caluroso de toda la historia, ya que las temperaturas globales han subido 1,4 grados Celsius por encima de los indicadores preindustriales. De acuerdo a los datos del organismo, la extensión máxima de hielo del mar Antártico durante el año disminuyó 1 millón de kilómetros cuadrados en comparación con el récord anterior, y los glaciares ubicados en el oeste de América del Norte. Los Alpes europeos también se sometieron a una temporada de derretimiento extremo, lo que, sumado al persistente calentamiento de los océanos y el deshielo, han provocado un incremento sin precedentes del nivel del mar. Por otra parte, el informe señala que las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han crecido cada año de forma significativa, provocando que millones de personas alrededor del mundo tuvieran que enfrentar condiciones climáticas extremas con graves consecuencias como la falta de seguridad alimentaria y los desplazamientos. El primer día de las negociaciones en Dubái también estuvo marcado por el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que exhortó a los líderes mundiales a mantener el límite de 1,5 grados establecido en 2015, ya que aseguró que estamos viviendo un colapso climático en tiempo real y el impacto es devastador. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora otra vez cambiamos de tema y retomamos la agenda local, porque la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo este sábado van a celebrar los 10 años de la promulgación de la Ley de Reproducción Asistida. La presidenta de esa sociedad científica destacó el valor de esta norma que permitió el nacimiento de 2.000 niñas y niños. La ley ha sido fundamental porque ha ayudado a muchísima gente a poder acceder a consultas de diagnóstico, a estudios, a tratamientos y finalmente a poder tener sus hijos y formar sus familias, que sin eso habría sido imposible. Y hoy el fondo, cuando en junio publicó el último resumen de los nacimientos solo de fecundación in vitro, más de 2.000 niños nacieron gracias a eso. Para esas familias, imagínate, es un cambio en la vida radical. Más los que han nacido de inseminaciones y de otros tratamientos que lamentablemente no tenemos los números, hace que seguramente miles de familias han conseguido la felicidad gracias a eso. La ley permite la posibilidad de consultar y asesorarse, tener un diagnóstico y ayuda económica para acceder al tratamiento indicado. Este sábado, la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, junto al Ministerio de Salud y la Intendencia de Montevideo, celebrarán los 10 años de la Ley de Reproducción en Uruguay en el Parque de la Amistad de 16 a 19 horas. La idea es que, como es un número redondo nos permite hacer un balance de dónde estamos, celebrar, festejar entre todos los actores que tienen que ver con el hecho que exista la ley, porque esta ley ha permitido que en definitiva entre todos los actores construyamos una cosa que es súper importante para la sociedad, para el país y para cada individuo que lo necesita. El candombe también convocará este fin de semana y eso va a involucrar a distintos barrios de Montevideo, Palermo, Sur, Cordón, Centro. Nos cuenta más Vale Tanco. ¿Por dónde empezás, Vale? Vamos a empezar por decir que el domingo 3, porque es 3 de diciembre, es el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Y que en este marco también está la Semana de la Equidad Racial, que va desde hoy hasta el 9 de diciembre. Es una iniciativa de la Intendencia de Montevideo que va por su tercera edición ya. Entonces vamos a pasar a qué invitaciones le vamos a hacer.
En todo el país se hacen actividades por el Día Nacional del Candombe, los pueden buscar en sus lugares donde estén, pero aquí en Montevideo el sábado y el domingo hay llamadas por el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, organizadas por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y la Asociación Uruguaya de Candombes. Es a partir de las 15:30 horas en las 2 jornadas. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Si ustedes van a la página de la Intendencia y ponen Semana de la Equidad Racial, ahí encuentran todo el programa, porque además va a haber otras actividades otros días, pero está también toda la programación de estas 2 llamadas tan especiales y tan particulares. Va a ser por Isla de Flores el desfile y por Aquiles Lanza, y va a tener 3 puntos de salida. Entonces las comparsas van a ir yendo por un lado y por el otro. Bien. Y van a terminar todas en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que está en Isla de Flores y esquina Minas. Me gusta esto, hago un pequeño paréntesis, porque además no deja de ser una especie de cuenta regresiva para las llamadas de febrero, ¿no? Está San Baltasar después en También. enero, y finalmente llegás a febrero partiendo de un diciembre que tiene en el 3 de diciembre todo esto, ¿no? Todo esto. Y bueno, y San Baltasar, que es lo más, digamos, lo más sentido, ¿no? Claro. Por la comunidad, ¿no? Eso es como lo más fuerte para ellos. Pero es buenísimo esto de poder tener todas estas instancias, estoy totalmente de acuerdo. Y es realmente multitudinaria, hay muchas comparsas en ambos días. Es una jornada larga, así, de disfrute de las llamadas. Y bueno, y dentro de las actividades para el domingo, hay una muy particular, que es que se van a mostrar, revelar 2 placas nuevas del proyecto ALBA. Ajá. El proyecto ALBA, vamos a empezar por explicar eso, es una audioguía de las memorias, que es una propuesta del municipio B, que lo que hace es poner placas con un código QR en lo que uno va y tiene información sobre ese lugar. Son sitios y son personas. Por ejemplo, está la de Elena Quinteros en Boulevard Artigas y Guaná. Inaugurada hace poquito. Inaugurada hace poquito. O si no, también está la de la cárcel de Cabildo, en Acevedo Díaz y Miguelete. Entonces es o por personas o por digamos, sitios que tienen que ver con la memoria, ¿no? Y con el nunca más. Entonces, estas 2 placas son muy especiales y muy particulares, pero primero vamos a escuchar a Silvana Pisano, a la alcaldesa del municipio B, hablarnos un poco de este proyecto ALBA. Muy bien. ALBA nace como parte de los compromisos de la política municipal en derechos humanos, expresada en la georreferenciación de nuestro territorio, de nuestros barrios, donde queremos rescatar y dejar esa huella en la memoria, sumar nuevas capas a través de lo que llamamos audioguía de las memorias y a través de placas colocadas en los sitios donde esta historia sucedió. Bueno, queremos reelaborarla en el presente y mediante un código QR, una placa además con un diseño específico, nos trae relatos que podemos escuchar a través de este vínculo con el código QR de las cosas que ocurrieron en ese lugar. La última dictadura uruguaya fue particularmente cruel con algunos lugares muy importantes para la población afro-uruguaya y en particular afro-montevideana. Sí, absolutamente. Y es por eso que ahora entonces también se inauguran estos 3 nuevos sitios, estas 3 nuevas placas que recuerdan al ex conventillo Medio Mundo, a Reusancina y al conventillo de Gaboto, que en realidad son esta sacada de sus lugares de origen y expulsiones de la comunidad, ¿no? Sacándolos del centro hacia la periferia. Sí, a lugares en los que estaban las familias compartiendo de repente una pieza con horarios de entrada y salida en fábricas abandonadas. Martínez Reira, en la zona del Paso Molino, por ejemplo, ¿no? Se podría hablar horas de todo lo que sufrió esa gente. Sí, totalmente. Y entonces hay un cronograma y un itinerario. Se empieza a las 11 horas en el ex conventillo Medio Mundo, en Selmar Michelini 1080, y desde ahí se recorren estos 3 sitios. Entonces la invitación es a acompañar esta instancia de recordación y también a conocer estos nuevos lugares que van a estar señalizados de esta manera, ¿no? Simbólicamente. Y al cierre va a estar la cuerda de tambores de Gaboto. El último destino es Gaboto y Paysandú. El municipio va a poner a disposición un ómnibus para las personas que quieran acompañar el recorrido y no se requiere inscripción previa. Así que empieza a las 11 de la mañana del domingo.
Y hay un compañero nuestro que está como incluido en este trabajo con estas 3 placas en particular, que es quien tomó los testimonios de las personas, porque en realidad en este caso a los que se accede con el QR es a testimonios de personas que vivieron estas tragedias, que es nuestro compañero Eduardo Delgado. Y entonces él nos cuenta un poquito sobre estas 3 placas en particular y estas historias. Lo vemos. Este domingo se inauguran 3 placas de la memoria en los conventillos de Ancina, Cuarén, Medio Mundo y Gabot. Se trata del famoso comúnmente conocido como el desalojo de los conventillos, que en realidad fue una segregación territorial, un desplazamiento forzado de cientos de personas, en su mayoría afrodescendientes, de la zona céntrica de la ciudad hacia la periferia. Esto ha generado enormes consecuencias tanto en esas personas como en las generaciones posteriores. En estas placas hay códigos QR a los que uno puede acceder y allí tener grabaciones con en cada una de las placas entrevistas a 2 personas desalojadas de cada uno de estos 3 conventillos. Vinculado con todo lo hablado previamente. El Día Nacional del Candombe, el domingo se declara como ciudadano ilustre nada más y nada menos que a Eduardo Daluz, este músico, este referente de la comunidad afro aquí en Uruguay. Y va a haber un espectáculo en vivo de él después de la declaración de la declaratoria de ciudadano ilustre, que es a las 21 horas en el Teatro Solís. Es la primera vez que Daluz está con su espectáculo individual en el Teatro Solís. Es con entrada gratuita y lo que tienen que hacer es retirar las invitaciones en Porticantel. O sea, Porticantel dicen quiero ir y tienen una invitación para poder participar y celebrar a este gran artista uruguayo. Y si te parece bien, nos vamos con él. Nos vamos con él. Nos vamos con él caminando con Eduardo Daluz. Caminando, siempre caminando, dejo tras mis pasos lo que no sirvió. Caminando, siempre caminando, yo voy procurando sacar lo mejor, desechando cosas del pasado, busco en todos lados calmar mi dolor. Caminando sí, de pronto te vi, mi esperanza fue quien te llamó. Caminando sí. Y ahora es tiempo de repasar el pronóstico del tiempo mientras sigue vigente una alerta amarilla para Montevideo y buena parte del sur, y hay una alerta naranja en otras zonas del país. En otras zonas del país, que, o sea, como que atraviesa el país, pasa por el centro, viene desde el litoral, el centro, el este, así que nada, rige hasta las 21 horas, veremos qué pasa luego en la actualización. Un último comentario con respecto a esa alerta naranja, en realidad cubre a la mayoría del territorio nacional. Sí, claro, ¿no? Entre la naranja y la amarilla lo que falta, digamos. Así que nada, tener bastante cuidado porque continúan los vientos fuertes en algunas zonas del país, sobre todo por los vientos, aunque la lluvia está ha hecho estragos el día de hoy. Sí, muy intensa. Repasamos el pronóstico. Sí, repasamos el pronóstico, les podemos adelantar que no hay lluvias pronosticadas para los próximos días, ya con lo de hoy fue suficiente. Sábado 2 de diciembre va a estar algo nuboso, la mínima será de 20 grados y la máxima de 27. Pasamos a lo que se espera que ocurra el domingo 3 de diciembre, 16 de mínima, 22 de máxima en Montevideo y área metropolitana. Similar pronóstico para el lunes, pero baja un poquito más la temperatura, 13 la mínima, 21 la máxima. Y ahora nos desplazamos simplemente para llegar al rincón de la despedida, Natalia. Exacto, nos vamos, como todos los días los invitamos a quedarse porque ya llega Lado B. Gracias por estar, buen fin de semana, el lunes nos reencontramos. Hasta el lunes.